Seguimos conversando en este tercer segmento, vamos a seguir conversando sobre el tema de la anestesia, de los anestesiólogos, médicos anestesiólogos, y conocer un poco más. Yo creo que hay muchas cosas interesantes. Yo creo que el tiempo se nos hace corto para conocer mucho el mundo de lo que viven los médicos anestesiólogos, porque lo hablábamos tras de cámara, uno puede tener una idea de lo que es el trabajo de anestesiología, pero realmente es otro mundo y hay que conocer y hay que saber. Así que seguimos conversando. Y doctor, en la anestesia hay personas que son alérgicas a la anestesia. Sí, claro. ¿Sí? Hay personas que... ¿Cómo hacen en ese caso? No decimos tanto de alergia, sino que tienen una respuesta anormal al anestésico. ¿Sí? Y si el paciente no ha tenido contacto con la anestesia, nosotros vamos probando, como para decir algo, y ponemos una pequeña cantidad y vemos la respuesta. Si la respuesta es totalmente anómala, suspendemos el medicamento, lo cambiamos por otro. Sí. Hay pacientes que nos ayuda mucho, que han recibido anestesia anterior, y ya nos dan una idea de que está bien todo, que no hay alergia, ¿verdad? No hay historial de alergias y podemos ir un poquito más tranquilos a la administración. Pero otros de que por sí ya... Fíjese que en la cirugía anterior, cuando me estaban durmiendo, di un paro cardíaco. Ay, Dios. Y a buscarle qué es... ¿Y cómo se maneja una situación? Porque si es alérgico o no tolera no sé si hay casos donde no toleran la anestesia a los pacientes y es necesario intervenirlos. Se va cambiando, se va moldando, se va acoplando a lo que el paciente va necesitando, ¿eh? Hay pacientes que los mantenemos más en un plano superficial. Bueno, hace algunos años en los Estados Unidos había un problema. Había más o menos un porcentaje alto de 50,000 personas en el año en los Estados Unidos que despertaban durante la anestesia general. Era demasiado superficial y ellos se daban cuenta de que el paciente, que incluso hicieron una película, despertó dentro de la anestesia y se dio cuenta que lo estaban operando. Él no podía moverse y sintiendo todo la desaveniencia de una cirugía. De esos había 50,000 personas en el año. Hasta ese momento nosotros medíamos la anestesia por los signos vitales, presión arterial, medíamos el pulso, la respiración, y sabíamos por esos parámetros si el paciente estaba consciente e inconsciente. Sí. Pero parece que eso no era lo suficiente, porque a pesar de eso los pacientes decían despertarse durante la operación. Sí. Alguien decidió medir el cerebro, un electroencefalograma. Hoy tenemos, y en El Salvador lo tenemos, sí, ese tipo de monitores que es capaz de predecir, de decirnos si el paciente está inconsciente y mantener incluso con niveles muy bajos de anestesia, con menos agresión a nuestros enfermos en anestesia general y en sedaciones, para dar el mínimo de anestésico posible ante casos así muy delicados como usted me comenta, ¿no? Sí. De pacientes que... ¿Y hay algún tipo de otros riesgos que se puedan valorar a la hora de aplicar una anestesia en pacientes? Bueno, ustedes valoran todo un cuadro clínico, ¿verdad? Y hacen las valoraciones con tiempos y todo, pero hay pacientes que pueden presentar algún tipo de riesgo de recibir anestesia. Sí, los fármacos que ocupamos son extremadamente peligrosos. Esos medicamentos que tomemos en manos de un inexperto son extremadamente peligrosos. Además de eso, nos topamos con complicaciones puramente quirúrgicas, por ejemplo, operaciones que sangran mucho. Por ejemplo, tocar el hígado, tocar un vaso sanguíneo y que le hace sangrar. Entonces tenemos que estar viendo también la forma como restituimos esa volemia, esa cantidad de líquidos o de sangre que se ha perdido. Sí. Eso ya es otro trabajo y es nuestro deber mantenerlo estable a pesar de El cirujano debe de trabajar en la mayor tranquilidad. Las emociones, esas negativas de ansiedad, esas las manejamos nosotros. Pero si nosotros ponemos en riesgo la estabilidad emocional del cirujano, complicamos más el problema.
Y para evaluar un paciente, doctor, en caso de una emergencia, de un accidente de tránsito, y que pongámosle de ribete que llegue en estado de ebriedad el paciente, ¿qué hacen ustedes ahí como? El problema que tenemos con esos pacientes no es tanto dormirlos, sino que es toda su vía digestiva. Es un paciente que está cargado su estómago de muchos elementos, de comida, de líquidos, y puede presentar un vómito en el momento de la inducción de la anestesia. Ese vómito, en vez de irse para afuera, porque el paciente está dormido, no tiene el reflejo del vómito. Y entonces el vómito, en vez de salir, se le va para los pulmones. Y entonces complica con una neumonía. Y eso sí es un evento trágico. Para sacar a ese paciente es difícil. Y entonces ya sabemos de que ese paciente puede vomitar. Y entonces tomamos todas las precauciones para evitar el vómito en un paciente así de emergencia. Bueno, yo creo que la pregunta quizás más que todo era, una persona que haya consumido alcohol no tiene problemas con que lo puedan anestesiar, u otros tipos de drogas, por ejemplo, que alguien que llegue con efectos de drogadicción y necesite ser intervenido, ¿no hay problema con eso? Con el alcohol sabemos de que el paciente puede dormirse un poquito más fácil, ¿verdad? Porque ya con la droga, sí. Con la droga tenemos un poco de problema, porque la droga es más difícil de diagnosticar. Sí. La gente oculta más la droga que el alcohol. Y saber, por ejemplo, que está consumiendo cocaína, por ejemplo. La cocaína es un tiro directo al corazón. Sí. Incluso cuando hay un infarto en personas jóvenes, decimos nosotros a lo mejor consume cocaína. Y entonces ese efecto sobre el corazón tiene un efecto mucho mayor en la estabilidad del paciente bajo anestesia. Lo mismo si consume otras drogas y el tipo de drogas a consumir. Pero evaluar eso en una persona, pues todas las personas van a decir, no consumo eso. Es complicado. Y entonces nos vemos que en el momento empiezan a aparecer todas esas cosas, ¿verdad? Y nuestro deber, nuestra especialidad cubre también esa posibilidad de complicación y encontrarnos en una emergencia en ese momento. Sí, yo creo que el paciente debe de ser también responsable con su propio organismo, ¿verdad? Claro. Y decir todo lo que ha consumido, los alimentos que ha ingerido, los medicamentos que utiliza, es bien importante que ustedes lo sepan. Sí, hay veces pacientes que decimos nosotros, lo voy a sedar, y empezamos a introducir sedantes, y el paciente despierto, y otra dosis, y el paciente despierto, y dice, ¿qué pasa con este? Y entonces empezamos a pensar cosas así, ¿verdad? Que ha utilizado tanto los sedantes, que ha adquirido lo que nosotros llamamos tolerancia. Tolera también, digiere también, ¿verdad? Que hace imposible sedarlos. Y entonces tenemos que recurrir a drogas mucho más potentes para lograr el resultado que nosotros queremos. Pues se da eso bastante en los pacientes, ¿verdad? Porque dice, a mí no me agarra rápido, dicen, la anestesia. A eso se debe, doctor. En parte. Algunos decían que has comido quizá culebra, porque no te pegan los sedantes. No has comido culebra. Pero lo cierto es que muchos tenemos diferencia en la manera como detoxificamos los medicamentos, ¿eh? Por eso incluso medicamentos para la presión arterial se le indican a un paciente, pero regresa luego a la consulta para ver si la dosis que ha utilizado, pese que la ha medido según el peso, sea lo suficiente para él, o habrá de que disminuirle la dosis o aumentársela, porque sus mecanismos de detoxificación son diferentes de una u otra persona. Eso ocurre también en anestesia. Sí. Bueno, yo creo que de las situaciones que tienen que tener presente el paciente antes de irse a intervenir o que lo va a evaluar, porque yo tengo bien presente desde que me atendió una doctora internista, pues me empezó a preguntar los medicamentos y todo, y de ahí para el momento que me operaron, me preguntaron unas 15 veces lo mismo. Entonces, me imagino que es para tener certeza, seguridad, que no ha cambiado
de medicamentos que son los mismos que está ocupando, cómo los está utilizando, para que al momento que a ustedes les toca intervenir no haya alguna complicación. Claro, la pregunta es porque el momento para el paciente es un momento crítico. Emocionalmente, un paciente a ser sometido a la operación va con mucho miedo. Sí. Y el miedo restringe mucho de la información que podemos recibir. Y entonces va pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿no? Dice que allá, por ejemplo, en las cesáreas o en los partos, estamos continuamente, ¿cómo se llama usted? ¿Ve? ¿Quién es el papá? ¿Cómo se llama el papá? A veces preguntan hasta 3 veces las enfermeras para hacer un plantar, ¿va? Por eso mismo, porque se juega un montón de cosas emocionales que pueden restringir la información que pueden ellos aportar, ¿no? Sí. Doctor, en alguna cirugía dental, por ejemplo, que también ocupan anestesia, la persona debe llegar acompañada de alguien porque no es recomendable o no hay problema que regresen a sus casas manejando, por ejemplo. ¿Ocasiona algún problema después de que le hayan que han tenido la necesidad de ocupar la anestesia en una operación de esas? Siempre es adecuado que en cualquier procedimiento siempre vaya acompañado de alguien, ¿verdad? La anestesia regional puede tener también complicaciones en el caso de la anestesia odontológica, porque el medicamento que se usa puede incluso irse a la sangre. ¿Verdad? La boca es un lugar muy vascularizado y puede un poquito irse a la sangre y darnos ya consecuencias. Sí. Además de que utilizan, por ejemplo, algunos vasoconstrictores como adrenalina o efedrina, y eso si toca también, los pacientes lo que experimentan es una sensación de angustia, de palpitaciones, ¿verdad? Sí. Que hace imposible de que uno se arriesgue, de que el paciente se vaya solo, tome un autobús o un taxi, ¿verdad? Solito para su casa, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es, ante todo procedimiento, que vaya siempre acompañado con alguien. Okay. Hay algunas cosas que son necesarias. Yo he sacado incluso un listado y se los doy a mis pacientes para que ellos tengan en cuenta esto a su llegada a la sala de operaciones. Okay. Lo primero es llegar al hospital con el tiempo necesario para poder relacionarnos y que le hagan al paciente también algunos procedimientos. Sí. Que le hagan algún enema, que lo limpien, que lo rasuren. Eso requiere algún tiempo. Sí. Debe de llegar con el pelo seco, sin ningún aditamento, que se quite todo lo de metal. No es necesario que lleve relojes, nada, porque utilizamos en la cirugía muchos cuestiones que usan electricidad y puede transmitirse la electricidad por ahí. Sí. Deben de llegar con todas sus... a veces se manda al paciente a otros especialistas, pues el cardiólogo, el neurólogo. Esas cosas las debe de llevar para que nosotros leamos y que también tomemos en cuenta las opiniones de los colegas. Sí. Debe de llegar siempre acompañado. Siempre. Debe de utilizar las vestimentas que se le da al hospital, que son especiales también. Debe de ser una tela que no conduzca a la electricidad. En fin, una serie de parámetros que debe de llegar en ayunas. Por lo mismo. Esa es la pregunta que le iba a hacer, porque pueden haber, bueno, las operaciones generalmente lo atienden antes y lo controlan y pues a veces intravenoso le están alimentando, ¿verdad? Pero hay operaciones ambulatorias que solo le dicen, va a llegar, lo vamos a intervenir y se va para la casa. Entonces, ¿debe de llegar desayunadito o no debe desayunar? ¿Cómo es la cosa? 6 horas de ayuno. 6 horas de ayuno. Es el tiempo que tarda el estómago en vaciarse. Okay. Las embarazadas es peor. Las embarazadas es estómago lleno, nosotros lo tomamos como estómago lleno, independientemente de que haya comido, la última comida haya sido el día anterior. ¿Ah, es sí? Estómago, porque tiene un problema de vaciamiento gástrico. Entonces siempre tomamos todas las precauciones en ella para evitar el vómito. Para las mujeres embarazadas más se complica todo. Sí, Tienen que tener más precaución en todos los procedimientos.
Sí. Bueno, doctor, yo creo que es bien interesante y por ahí nos queda una pregunta, ¿qué hace? La voy a hacer porque no me puedo quedar con esa duda. ¿Cómo no? Hablamos del tema de las operaciones de corazón que nos mencionaba usted hace un momento y que podían detener el corazón, ¿verdad? Pero no le preguntamos que cuánto tiempo era lo que podía estar detenido el corazón mientras los médicos trabajan en eso, lo cual pues ustedes toman también su trabajo de controlar el tiempo y la cantidad de medicamentos que ocupan para poder paralizarlo momentáneamente. Sí, parecería que quedarse sin palpitaciones sería la muerte, ¿no? Sí, así pudiéramos pensar. Hace mucho tiempo creíamos que la vida estaba localizada en el corazón, Sí. que cuando un paciente dejaba de latir su corazón se moría. Hoy ha cambiado todo eso, parece de que cuando el cerebro se muere es que está. Hay otras ideas religiosas, ¿verdad? Pero el corazón parece que no es indispensable que siga palpitando para mantener la vida, ¿no? Se ha ideado algunas máquinas que se llaman máquinas extracorpóreas. Esas hacen la función del corazón y del pulmón. Y antes de paralizar el corazón debe de estar conectado a esa máquina que impulsa la sangre como que si fuera el corazón y también la oxigena, ¿verdad? Eso ha sacado de problemas el mantener un corazón hasta 1 hora sin palpitaciones. Hasta 1 hora sin palpitaciones. Le voy a decir de que la primera cirugía de corazón abierto que hubo acá, los médicos salvadoreños fabricaron aquí en El Salvador la primera extracorpórea que se usó. Así escuchenlo. ¿Sí? Ya, sí, Y las prácticas se hicieron en Tunquitos. Así es. ¿Sí? Bueno, bueno, yo creo que nos va a quedar muchas cosas porque el tiempo ya nos terminó el programa, pero que son datos bien interesantes porque cuando usted lo comentó, yo pensé que unos 2-3 minutos y ya, pero la tecnología, la ciencia ha avanzado mucho y gracias a Dios pues tenemos médicos que les apasiona, viven su carrera y pues felicitarle, doctor, por habernos venido a acompañar también, agradecerle y por darle la información a la población. Así que lo esperamos en una próxima que tengamos y podemos tocar diferentes temas médicos. Muchísimas gracias por la oportunidad, diputado. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos tenido, amigos, al doctor Álvaro Magaña, hemos conversado el tema propiamente de la anestesiología y los médicos que ponen en sus manos la vida de los seres humanos, los pacientes. Todo esto pues se da por la obra y gracia también de Dios, ¿verdad? Que nos acompaña en todo momento y que sin la voluntad de Él no se mueve ni una hoja de un árbol. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta mañana.